Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, compartiendo la información, la cual siempre agradecemos esa participación a través del hilo telefónico, en esta segunda parte de este programa, en esta ya recta final de este mes de julio. Don Francisco de Vélez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, aunque este fin de semana bastante calorcito ha habido en Canarias. Hoy se ha refrescado el día. Sí. O ha habido un simulacro. Pero el calor ha apretado y tenemos que tener cuidado con los incendios que ya hemos vivido situaciones bastante complicadas. Por lo tanto, la gente que si salen al campo, pues que cuiden las cosas y no... La prevención es muy importante. Exacto. De no tirar botellas de recordables, ¿no? Estamos De no tirar viendo botellas de en cristal. muchos sitios cómo están las cosas, los cambios de temperatura. Hemos visto en Canadá que han llegado hasta 50 y pico grados con la cantidad de muertos que ha habido. En Estados Unidos por los incendios que han arrasado por hectáreas y hectáreas también. En Alemania pues hemos visto, y en Bélgica las lluvias como han crecido hasta 8 metros de altura en un sitio que eso nunca se hubiera esperado. Pues han muerto casi entre los dos países, Alemania y Bélgica, unas 200 personas, y por lo tanto los cambios climáticos está ahí presente, y si la clase política quiere hacer caso y pone remedio, a lo mejor se puede cambiar las cosas, si no se seguirá pues produciendo muchos fenómenos que... Si esperamos por la clase política, la tenemos clara. Quien tenemos que asumir la responsabilidad es cada uno de nosotros. Por eso nosotros, yo para intento combatir, poner nuestro granito de arena, decir las cosas, anunciarlas, que tienen que cuidar, que hay que separar residuos, en fin, muchas cosas que tenemos que hacer con el tema del medio ambiente, pero si la gente no hace caso, pues las consecuencias son las que son. Y si las administraciones no ponen medio y lo remedia, pues también pues tendremos consecuencias. Quería comentarles sobre el tema de las semanas pasadas con el Constitucional, que dividido anula el confinamiento domiciliario y puesto en el primer estado de alarma. Se ha creado una polémica bastante grande con esto. Yo entiendo de que son las formas que se aplicó y no es por el confinamiento en sí, sino hay derechos fundamentales en el cual pues parece ser que eso es lo que no se ha tenido en cuenta, y ahora pues queda toda una batalla, que si las multas que están pendientes de cobrar se va a cobrar, que si las que se cobraron pues se devuelve, que si los establecimientos que estuvieron cerrados y pueden pedir indemnización o no. Entonces hay una serie de cuestiones que están en debate, a ver qué va a pasar. Imagínense que se pueda pedir indemnización por aquellos establecimientos que ha estado cerrado, pues esto sería un escándalo. Entiendo que habrá algunos matices en la sentencia esta, en el cual dejará claro esos temas, porque si no al final pues tendremos una serie de problemas impresionantes. Pero hasta qué punto se está llegando a las situaciones cuando se toman deprisa y corriendo las cosas y no se hacen consenso y con estudios, porque algunos dicen es que no quedaba otra. No, yo creo que tenía tiempo suficiente como para pensar y hacer las cosas que tenía que hacer, porque eso fue en marzo, y la pandemia pues ya estaba desde principio de año prácticamente caminando. En el primer de noviembre fue el primer del 2019, donde empezaba este COVID a hacer presencia en Wuhan. Claro. Ya, pero en Europa estaba ya a principios de año, a mediados de enero, y ya tenían comunicación en febrero por parte de la ONU, y había ya presencia, por lo tanto podían hacer mucho más de lo que se hizo. Y algunos dicen, no, es que hemos salvado tantas vidas. Mire, ¿cuántas se murieron y no las salvaron? Y de eso no hablan. De eso, por lo menos los números no los tenemos todavía. Por mala gestión. Es decir, que yo creo que se podían salvar muchas personas si se hubieran tenido en cuenta algunas medidas lo más pronto posible y no se hubieran abandonado como se abandonaron en algunos sectores. Por otro lado, quiero comentarle que el Tribunal Supremo ratifica su doctrina y rechaza la fijeza de los sanitarios interinos en el fraude.
Los magistrados de la Sala Cuarta del Contencioso Administrativo consideran que un eventual de personal estatutario solo pueden permanecer en la plaza que ocupa hasta que se forme la oposición. Por lo tanto, está dejando claro el Tribunal Supremo que tienen que ir por el camino de la ley y no por buscar artimaña, como se está viendo, que parece ser que en Canarias, por ejemplo, hay un conflicto con el consejero de Sanidad. Recientemente la directora, por discrepancia con este tema, pues parece ser que ha dimitido. Y claro, y ahora pues hay una parte que también achaca a los sindicatos que firmaron un acuerdo y ellos no están de acuerdo. Por lo tanto, estamos viendo una situación bastante dramática, que ya no lo decíamos, pero sí es cierto que la ley hay que cumplirla y que tiene que ser para todos igual. Por otro lado, pues el Parlamento Europeo acepta el trámite de la denuncia contra el Salto de Chira-Soria. La Comisión Europea realizará una investigación preliminar. Han puesto una denuncia en el Parlamento Europeo. Esto se ha llevado a trámite. Ahora queda esperar la tramitación, a ver qué se decida, y vemos a ver qué pasará con este tema de Chira-Soria, cómo quedará, pero que ya está en el Parlamento Europeo. El gobierno quiere aplicar los permisos de paternidad y maternidad a 6 meses. Belarra asegura en la presentación del proyecto que España tiene una cuenta pendiente con las familias con bebé recién nacido. Pues si 6 meses se le tiene que dar a una persona que está trabajando, pues no sé cómo la empresa va a soportar ese gasto. Si eso tiene alguna ayuda o la empresa lo tiene que soportar, pues la pequeña y mediana empresa, en las situaciones económicas que estamos viviendo, pues me dirá cómo se hace. Porque a lo mejor las empresas grandes tienen medio y tienen posibilidad, pero la pequeña y mediana empresa no creo que tener una persona que tenga que pagarle el sueldo durante 6 meses lo pueda soportar. Y si coincides con 2 en una pequeña y mediana empresa, pues la verdad es que lo tendrá bastante complicado. Pero bueno, estas son las cosas que el gobierno lleva a cabo y vamos a ver cómo van saliendo. Hay un artículo que habla que demasiados políticos y pocos gestores. La insostenibilidad maquinaria burocrática de España. Dice, quizá haya una explicación de por qué España necesita 22 ministerios cuando Francia tiene 16 y Alemania, con casi el doble de la población, le basta 14. Pero el gobierno español no la ofrece y los ciudadanos tienen buenas razones para creer que esa mastodóntica administración con su ejército de asesores es parte de lo que los españoles conocemos como el chiringuito nacional. Esto es el paraíso burocrático e institucional creado por una clase política española en el que los contribuyentes pagamos la factura de su exceso. Entonces, es un chiringuito que tiene montado todos los la clase política española. Pues ahí tiene el ejemplo, cuánto tiene Alemania, cuánto tiene Francia, y por qué España requiere de tanto. Y en una situación económica que el PIB va ya por 1.400, imagínense, para que los políticos, si están pensando en la clase obrera o no están pensando en la clase obrera. Sí, en los obreros de ellos. Por lo tanto, ellos se montan el chiringuito y entonces... Juan Palomo, yo me lo hice, yo me lo como. Ellos tienen a todos los de ellos para que puedan tener un buen sueldo, vivir bien, y el pueblo pues a sufrir. Hoy mismo en día la factura de la luz ha subido un 35%, pero a día de hoy martes el megavatio está a 101,82 euros. Por lo tanto, vamos a ver qué familia puede soportar el precio de la luz y no se le pone remedio. Y estos son todos los ciudadanos a pie que tienen que soportar eso. Sin embargo, el chiringuito del Estado español, ese no tiene ningún problema económico. Todos cobran a final de mes. Bueno, es que para pagarle a toda esa gente hay que subirle el precio de la luz. Pues si le subimos el precio de la luz a gente que no tiene ni para comer... Claro, pero es que no nos olvidemos del coste
del recibo de la luz nada más que va en impuestos. Claro. Porque si miramos el grueso de los impuestos que se pagan, ahí podemos entender Casi el 70% del recibo es por de qué le impuestos. interesa al gobierno que se suba la luz. Para poder mantener chiringuitos. Efectivamente. Queremos ver cómo funcionan los chiringuitos. Tenemos un vídeo por ahí de una empresa que se creó en Cataluña, si lo puede poner, la escuchamos. Pues vamos De ingresar a 0 euros a facturar 53 millones de euros con la pandemia. Eso es lo que ha logrado una pequeña empresa de Zaragoza con contratos con la administración vinculados al material sanitario. En concreto, ha logrado acuerdos con el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Interior, el Gobierno de Canarias y el Gobierno Balear. Se le llama el proveedor de confianza de Ábalos, precisamente porque fue este ministro el que arrancó contratando a esta empresa. Adif y Puertos del Estado adjudicaban a esta empresa contratos de 32 millones de euros para adjudicarse 13 millones de mascarillas para poder hacer frente a la pandemia. Después llegaría el Ministerio de Interior, después llegaría el Gobierno de Canarias y después llegaría el Gobierno Balear. Todos ellos con una empresa que todavía es una gran desconocida para el público y que gracias al registro mercantil Voz Populi ha podido tener acceso a los datos de esta empresa, que como decíamos, 0 euros en 2019 y ahora en 2020, gracias a vender material sanitario, ha logrado facturar 53 millones de euros. información por parte de Voz Populi. Sí, vemos que hay en el registro mercantil una empresa en el cual en el 2019 no facturaba nada, Sí. y luego el 2020 pasa a facturar 53 millones con el Ministerio de Interior y con Canarias. Desgraciadamente vemos estas cosas que pasan, que son extrañas, que de repente aparece una empresa que no está ni en el sector ni factura y de repente factura esta cantidad. Pues uno se pregunta, ¿también hace negocio los políticos? Uno se pregunta estas cosas. Entonces yo entiendo, lo que pasa es que vemos que cuando algo ve usted que es una empresa que en el año 19 no tenía ninguna factura y el año siguiente ya tiene una facturación porque el señor Abro, el Ministerio de Transporte, pues le ha concedido un contrato, pues usted me dirá si eso es normal. Pues ahí teníamos esos datos y en esa publicación del diario Voz Populi, en el cual se informaba de ese contrato de las mascarillas. Contrato que claro, nos llamamos a extraño, ¿no? Y decimos, oye, no se ha sacado concurso, no hay otras empresas que puedan fabricar ese material sanitario. ¿De dónde parte? Y es donde siempre tocamos, ¿no? Se crean empresas en el cual ganan millones. Curiosamente, a lo mejor puede ser uno de los detonantes de que el señor Sánchez no contara con el señor Ábalos. Por lo mejor el señor Ábalos se le iba, o se estaba, acuérdense ustedes todos los follones que estaba ocasionando o generando el señor Ábalos, primero con ese follón que se montaba en el aeropuerto de Barajas, con la señora de Venezuela, que llegaba, que curiosamente, ¿no? Curiosamente y casualmente, el señor Ábalos visitaba Barajas porque iba con un amigo y claro, y se encontró allí con la señora de Venezuela y dice, hombre, caramba, no esperaba verte a ti en el aeropuerto de Barajas. Hombre, las casualidades, Claro, ¿no? que, hombre, la casualidad también de este contrato con esta empresa. Claro, son casualidades. Son muchas casualidades, ¿no? Y sobre todo cuando se dice siempre que las cosas hay que sacarlas a concurso público y que pues no, pues ahí está esa facturación. Y yo digo, oye, ¿a qué precio he comprado la mascarilla? Porque a lo mejor yo podría suministrar la mascarilla, ¿eh? Claro. Porque los contratos a través de las empresas a nivel del país oriental de China, pues todo el mundo trae. Exacto. Y había empresas con familiares llegados a la clase política que hacían contratos. Hombre, fueron los que hicieron y todavía nadie se ha aclarado ese contrato y ese material que no se sabe si se devolvió o no se devolvió, pues tampoco nadie se aclaró. Defectuoso, ¿no? Exacto. Pero bueno, ver para creer, creer para ver.
Pues estas son las cosas que pasan en el mundo político. Quería comentarle también que aquí en Las Palmas, en el primer juicio por acoso laboral contra el señor Chinchón de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, a la espera de las conclusiones, el magistrado juez Gomencindo Pedro Mazón pues hizo una ronda de preguntas a diferentes personas que fueron de testigos, pero una de ellas, que fue la consejera Guasimara Medina, responde al juez que sí quiere que gane la jefa de producción. Es decir, se pronunció a la jefa de producción y de hecho, ¿me entiende? Pues hay muchas personas que también se pronunciaron. Por lo tanto, esperemos las conclusiones ahora del juez, pero vemos que hasta la propia consejera se pronunció a favor de esa manera directamente a pregunta del juez Gomencindo. Por lo menos ha sido sincera. Sí, ella se ha pronunciado, ha dicho yo sí estoy a favor de la señora, se pronunció a favor de ella. Bueno, por otro lado, quería comentar que la señora Noemí Santana, la consejera de Derecho Social, abre la posibilidad de que Podemos salga del gobierno de Canarias. Y aquí lo que dice es, advierte que si el Ejecutivo Regional no le da los medios y mecanismos para poder mejorar los datos de sus departamentos en materias como la dependencia, valora irse. Entonces, yo pregunto, estamos a 2 años de legislatura, lleva 2 años, ha tenido una serie de problemas la señora esta, con los centros de menores, ha tenido con las personas que no han recibido la ley de dependencia, y usted de 2 años es cuando se viene a dar cuenta que usted no puede desarrollar su trabajo. Y ahora le dice que si no le pone los medios, mire, haberlo hecho a los 3 o los 6 meses, no espere usted 2 años para decirle eso. Hombre, yo digo... Porque usted entonces se está aprovechando que está en un puesto cobrando sin hacer nada. Vamos a rebobinar. Cuando se firmó el acuerdo del Pacto de las Flores, ¿qué se firmó? La pregunta, ¿no? Porque yo no voy a reclamarle a usted que me dé los medios 2 años después, cuando yo tenía que haber firmado en ese Pacto de las Flores, ¿cuáles son los medios que quiero? Porque para eso son los contratos, ¿no? Más o menos. Claro. ¿Qué área voy a llevar? ¿No? ¿Con qué presupuesto? ¿Qué es lo que voy a desarrollar? ¿Qué es lo que tenía que tener un presupuesto para poder desarrollar? Vale, el primer año usted, pues si el presupuesto estaba, usted lo terminó, lo que sea. Pero el segundo año ya usted tenía que tener presupuesto que usted necesitaba y que usted echaba cuenta cómo lo iba a sacar adelante. Usted viene ahora, después de 2 años, a quejarse sin hacer nada, ni en un lado ni en el otro. Dice, los menores vacían Portobello, pero avisa que los centros siguen a reventar. Protección a la infancia no ve posibilidad de abrir más recursos y pide respeto para poder preservar la integridad de los 66 traslados. Es decir, se sacaron 66 personas de allí. Claro, después de las denuncias, que si había violaciones, que si había esto, que si había lo otro. Claro, cuando sale a la luz, pero usted estaba controlando, vigilando y viendo las circunstancias. No, usted ha hecho una dejación, y ahora salta como que el gobierno no le pone los medios necesarios. Lo que tiene, yo creo que la señora Noemí Santana, en esto ya casi, en agosto se cumple 2 años, que le diga a los ciudadanos, los vecinos y vecinas de Canarias, qué es lo que ha gestionado durante 2 años, en las áreas que ha gestionado, y cuántas personas ha colocado, ¿no? Pues habría que, y que le explique, ¿no? Mire, cuando yo cogí esta área, pues todas estas personas son mis asesores, todas estas son mis directores, todas estas son mi equipo, y nos podemos llevar una sorpresa. Claro, la cantidad de personas que han entrado en la administración a llegada a esa área, pues nos podemos llevar una sorpresa. Son unas cuantas. Entonces, si reduce por y algunos a lo mejor ni aparecen. Y a lo mejor si reduce el grueso y lo destina, a lo mejor son herramientas,
Por supuesto, ¿no? Y que es lo que yo digo, si usted se está quejando de algo que usted no ha tenido, ¿por qué lo hace ahora y no antes? No, pero es que yo digo... Es que la gente después ya se inventa, no, es que no me dieron dinero, no, es que no tenía, no, es que no había. Sí, sí. Pues entonces, señora, ¿por qué usted estaba ahí cobrando del Estado sin saber que podía hacer algo? Es que era la pandemia. Bueno, Canarias se queda a la cola del país en la recuperación del empleo, en ERTE. El archipiélago tiene todavía 9% de sus trabajadores afectados por este tipo de expediente debido a la estrecha vinculación de su economía con el turismo. Hombre, es cierto, Canarias sigue sufriendo el tema económico bastante grande. Aunque hay rumores que en algunos casos han llamado a trabajadores y no quieren ir. Pero Canarias sigue sufriendo porque el turismo no ha arrancado. Por otro lado, quería comentarles que los descargos de ciudadanos se perfila como ola expansiva de Curbelo en la isla. El señor Curbelo parece estar rescatando a aquellas personas que se están marchando del Partido Ciudadano y por lo tanto en Gran Canaria, por ejemplo, se perfila el señor Ramírez, Saúl Ramírez de Ciudadanos, que se marchó. A ver si el señor, y además el señor Curbelo ha dicho que, oye, que a lo mejor se marcha el gobierno de aquí a final de año. También. ¿Por qué? Porque las cosas no están muy allá con Nueva Canaria, ¿no? Entonces, las cosas... Sí, aquí todo el mundo se marcha del gobierno, pero ¿va a dejar los que se quedan trabajar? Vamos a ver si es que se está preparando algún... Digo yo, ¿no? Porque si lo que se está programando es la moción de censura, pues posiblemente se dé. Dice el señor Curbelo, enreda con nueva alianza. El líder de agrupación socialista, Gomero, tantea posibilidad de pacto de cara a las autonómicas, habla del 2023, pero bueno, algunos dicen que a lo mejor no llega ni a final de año. Bueno, vamos a ver, el señor Román Rodríguez está un poco nervioso. Sí. Está un poco nervioso. Pero bueno, parece ser que ya hay pronunciamientos de diferentes partidos de que quién se va a posicionar y dónde se van a posicionar, tanto por parte del Partido Popular, el Partido Socialista. Ya habla que si la Alcaldía de Las Palmas, que si al Cabildo, que si a esto, que si allá. Y al final pues estamos viendo a ver cómo se coloca. Cambio de cromo. Se coloca cada uno en su sitio. Yo te apoyo, pero tú me das esto, me das lo otro, y aquí los bucaneros. Bueno, también por parte del Cabildo de Gran Canaria hubo el debate sobre el estado de la isla y acaba con un récord, dice, de resoluciones unánimes. Bueno, pues me alegro yo que si han sacado todas las resoluciones, pues bueno para el señor Morales, porque ha conseguido ese consenso. Sí, unánimemente. También hay otra noticia que dice a Alzada la suspensión cautelar de la jubilación del nuevo contrato de gestión de los 8 puntos limpios. Es decir, que se ha puesto un recurso de Alzada a la suspensión cautelar de los puntos limpios que el Cabildo sacó a concurso, a consecuencia de que no se está de acuerdo en cómo está. Entonces pues hay una revisión por parte de esto y vemos a ver. Por otro lado, que lo que me comentaba antes, las multas en Gran Canaria ascendía a 19 millones de euros y ahora está en el aire. Por lo tanto, con el tema del Tribunal Constitucional, esto no se sabe lo que va a pasar. En el archipiélago había presentado 10.919 propuestas de sanción por las multas en el estado de alarma. El gobierno no asumirá la responsabilidad patrimonial. Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda, porque estos se están enredando. Si cobra las multas, tendrá que devolverlas. Y si las hay que devolver, sí o sí. Porque si usted me ha multado indebidamente, pues tendrá... No, es que ese es el tema, que tenemos que ver los matices que pueda tener esta sentencia, para ver si esto se va a hacer así o no. Pero si la sentencia dice que las multas, las infracciones, ha sido inconstitucionalmente. No, eso no lo dice la sentencia. Ahora, si la sentencia te dice que no, lo que dice son
Es decir, es inconstitucional porque hay derechos fundamentales en el cual pues... Pero no, por eso tenemos que ver los matices que pueda aparecer dentro de la sentencia para saber si las multas se va... Esto va a terminar igual que, ¿se acuerdan ustedes con las cláusulas suelo y todas esas historias? Que al final le hicieron un traje a medida a los bancos. Es que esto son cosas que tenemos que ver. Claro, porque el perjuicio que se le puede hacer a esta persona, porque esta persona a lo mejor dice, pues ahora me pongo, y habrá bufete de abogados y que ya está preparándose para decir, vamos a llevarlo todo en grupo, presentarlo esta demanda al Estado, en el cual el Estado tendrá que compensar, pagar las costas que se le conlleva. Yo digo, si es ilegal lo que se han hecho, si sale ilegal, pues tendrá que devolver el dinero, tendrá que devolver intereses y pagar las costas, por lo cual el agujero se va haciendo más grande. Por eso yo creo que lo que se refiere a la sentencia es los derechos fundamentales y no en ese tema, y por lo tanto a lo mejor eso no va a llegar a ese punto, porque si no sería... un desmadre de demandas. Hombre, normal. Y sobre todo los establecimientos, esto sería un caos. Dice, tras la investigación de oficio iniciada por el diputado del Común, la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias se compromete a tomar las medidas adecuadas que evite los apagones en estos municipios. El Gobierno de Canarias reclama a Endesa información sobre los cortes eléctricos de Buenavista. Vemos que el otro día había una cantidad de dinero que a Endesa se le ayudaba, pero estas cosas que están pasando se tienen que tomar medidas. Si no se controla, pues siempre estará el ciudadano desamparado. Por otro lado, pues la patronal avisa que la recuperación de la economía está bastante lejos. Y eso es lo que estábamos hablando antes, con el tema de los ERTE, de la gente que está en el paro y demás. La economía en Canarias no ha arrancado y por lo tanto todavía desde la patronal pues ve que esto es un tema que está bastante lejos. Son cosas que lamentablemente pues a ver cómo se recupera, porque toda esta gente que está en paro estarán pasando una situación bastante complicada. Y se le sube el recibo de la luz, se le suben los impuestos, se le sube la cesta de la compra, porque como se ha subido los impuestos de la yen, que nadie habla de él, es que se ha agravado todo. La cesta de la compra, que es necesidad. Exacto. Porque es necesidad para la comida de las personas, y se ha disparado. Esa es una de las cosas, que la comida, la luz, el agua, el teléfono, todo esto está subiendo, pero desgraciadamente hay gente que está hasta en el paro, y ese es el problema. Y está cobrando el 70%. Esos son los que están en ERTE, que cobran el 70%, ¿sabes? Efectivamente. Abierto el plazo de participación ciudadana en el Plan Estratégico del Norte 2030. Dice, la Mancomunidad ha finalizado la primera fase del Plan Estratégico 21-2030 tras un año de trabajo que servirá de guía para la contribución de las actuaciones de esta entidad al objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Por lo tanto, aquella persona que quiera participar puede participar con el tema de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. También ha investigado 22 empresas de residuos por delitos contra el medio ambiente. La Guardia Civil investigó durante el año a 22 empresas situadas en la provincia de Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real, Mallorca, como presuntos responsables de delitos contra la recuperación naturales y medios ambientes por actos continuados de contaminación por medios de tratamiento y comercialización incorrecta de residuos peligrosos procedentes del aparato eléctrico electrónico. Por lo tanto, la Guardia Civil de Seprona, pues estamos viendo que está haciendo un trabajo con esto, porque hay gestores también que tienen malas prácticas y lo que quieren es pues hacer, al final contaminan también ellos, y hay que tener cuidado, porque si no la sociedad entiende de que no se hace las cosas correctamente. La mala gestión a llevar a cabo el tratamiento de los residuos pues conlleva a más contaminación. Claro, y que se están haciendo tratos que van a terceros países en el cual no se pueden hacer, porque ahí también contamina. Bueno, David Suárez, la inversión del ayuntamiento no alcanza ni el 1% de los 3 primeros meses del 2021.
habla desde el Ayuntamiento de Las Palmas, el viceportavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria Unido por Gran Canaria, tilda de nefasta la gestión del tripartito en la ejecución de los presupuestos municipales durante el primer trimestre y critica que tan solo se haya destinado a pagar nóminas, intereses de demora, anticipo de personal durante ese periodo. El Grupo Municipal de Coalición Canaria Unido por Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, critica al consistorio no ha gastado ni un 1% del presupuesto de intervención. A mí me parece fatal, de un 1%, la verdad es que es lamentable. Efectivamente. Por otro lado, quería comentarles, porque usted recuerda que hemos sacado imágenes de un vertedero supuestamente ilegal que el Ayuntamiento de Las Palmas montó en el Lazo. Al final pues han decidido retirar todos esos residuos y podemos ver las imágenes que... Pues compartimos esas imágenes, ahí las tenemos. Exacto, ahí vemos que hay un tractor cargando pues camiones con todos esos residuos que se vertieron ahí, y supuestamente ilegal. ¿Por qué? Porque no, aunque eran escombros mezclados, porque ahí dice, pero ahí había residuos peligrosos también, como tenemos fotos de que había amianto, que había envases contaminados, y bueno, y ahora han decidido de trasladar. Por lo tanto, ahí hemos visto que no saben... ¿Y a dónde se ha trasladado? Exacto, no saben a dónde trasladado, y ahí estamos viendo que esos camiones que están cargando va a la zona de Telde, a los vertederos que hay en la zona de Telde. En este caso, un vertedero que está en Ginama, en la zona alta, donde antiguamente pues había una piconera, o sigue existiendo una piconera, en el cual recoge ese tipo de residuos inertes, y se está llevando ahí. Lo que sí es cierto que tendremos que ver si esa empresa está autorizada y es gestor de ese tipo de residuos para trasladar los residuos y llevarlo a las empresas autorizadas. Desconocemos si tienen la autorización o no, y eso no tiene nada que ver para que se siga la Fiscalía trabajando, la Agencia del Medio Urbano, la MU, trabajando para que se le sancione al ayuntamiento por este tipo de delitos medioambientales que no se puede permitir. Por lo tanto, esperemos que los procedimientos se sigan avanzando y se terminen. Por otro lado, quería comentarles que el ayuntamiento ejecuta una limpieza de choque en las zonas comerciales abiertas en San Gregorio. Es decir, el ayuntamiento de Telde, la señora alcaldesa, ha planteado que ahora irá a todos los barrios haciendo una limpieza de choque. Yo me alegro que sea así, que sea una limpieza de choque, pero también tiene que haber una respuesta de control y seguimiento de esos barrios, porque si dentro de un mes o 2 meses vuelve a estar igual, pues tampoco sacamos nada con que se siga haciendo este plan de choque. Entonces la alcaldesa y el concejal de área anuncia que estos trabajos se trasladarán de forma paulatina a todos los barrios del municipio. Esta actuación se trasladará la próxima semana a la costa, que supuestamente ya hoy estaban en la costa. Ajá, 2 años. Sí, parece ser que el concejal que lleva esa área ha esperado 2 años. Porque no, con el anterior alcalde no podía ir. Yo, sinceramente, esto es las cosas que no entendemos. Esta situación de residuos en Telde es bastante lamentable, y que después de 2 años se venga a hacer, a lo mejor estará contento el concejal, pero yo creo que los vecinos no estarán nada contentos. Es que ahora toca trabajar. Y en estos 2 años para atrás... A lo mejor no ha estado trabajando. Digo, ¿no? O no lo han dejado trabajar. Puede haber muchas cosas. El señor Héctor Suárez indica que los vecinos han tenido que esperar más de 20 años después de que el procedimiento haya sido incluso judicializado. Finalmente se ha logrado desbloquear el expediente y esperamos que pronto pueda tener la célula de habitabilidad. ¿Dónde? Es decir, esto sucede en Malpequeña, en la PAU 16 Malpequeña, la urbanización ubicada en la entrada del barrio, tras informar favorablemente los técnicos del área. Es decir, usted ha tenido gente viviendo allí sin tener la cédula de habitabilidad hace 20 años. 20 años viviendo ahí. Usted me está diciendo que esta gente estaba viviendo hace 20 años sin la cédula. ¿Por qué motivo? ¿Porque no cumplía la urbanización? ¿O porque el ayuntamiento no sacaba
adelante el expediente. Porque si no cumplía la urbanización no podía haber gente. Y si la había, el ayuntamiento es responsable por permitirlo. 20 años. Es que estas son las contradicciones de los políticos. 20 años sin hacerlo. Es decir, que no tenían los servicios básicos que requiere una urbanización. Alcantarilla, agua, luz. Porque claro, sin la cédula no puedes tener eso. A no ser que lo tuvieran ilegalmente. Es decir, que aquí podemos ver las cosas que en Telde sucede. Sí, sí. Que a lo mejor una vivienda no tiene la cédula, pero tiene todos los servicios. Pero ¿será porque el político mira para otro lado? Pues son malos Y conceptos, permite ¿no? la ilegalidad. Sí, o en pero- este caso, en esta urbanización, a lo mejor los técnicos pues han dejado que vivan las personas sin tener la cédula. No, no, la pregunta es, un señor que se quiere instalar en Telde tiene que esperar 20 años para que le dé la cédula. Claro que no vienen a instalarse en Telde si tienen que esperar eso. Por eso es la pregunta, ¿quién son los que se equivocan? ¿O qué ha pasado ahí? ¿O qué ha pasado? Hombre, si había gente viviendo y no tenía los servicios necesarios, pues no sé cómo vivía. Y si ustedes sabían que no tenía cédula de habilidad, no podía permitir vivir la gente. Entonces, o es A o es B. Pero lo que no puede venir a vender una moto, que 20 años. ellos son los equivocados, no los vecinos, ellos. Telde instala con urgencia la red de abasto en varios núcleos. Canaleagua asume el servicio tras la denuncia de la entidad suministradora. La situación afecta a una decena de pagos. Yo sinceramente no estoy entendiendo nada. En Telde está Agua de Telde, que debe asumir lo que son el tema de agua, que es una empresa mixta, municipal y pública. Pero si esto está fuera Sí. de las normas que requieren los servicios municipales, yo no puedo entender que un político se preste a esto, que ponga servicios donde no permite la norma. Yo eso no lo podría entender, porque si no, ¿por qué Agua de Telde no le lleva el agua hasta ese núcleo si es urbano consolidado? ¿O qué pasa, que no tendrá cédula también? Pero es que ahora me dejó Es que- descolocado, porque el señor Héctor Suárez ha sacado pecho de que ahora ya tiene los vecinos más pequeños, ¿no? Y que ha hecho en 4 años su compañero de partido que llevaba el área de urbanismo en el anterior gobierno. Claro. Porque en el pacto de Partido Popular, Coalición Canaria y Ciuca, donde estuvo el señor Pablo Rodríguez llevando urbanismo, que hizo en 4 años. Pero es que eso es la reflexión que quiero que la gente entienda, que lleva muchos años en política y gestionando esas áreas y en cargo de gobierno. Digo yo, no sé. Por eso yo no estoy entendiendo nada. Es igual que esta noticia que sale, ¿no? Telde instala con urgencia la red de abasto en varios núcleos. ¿Qué pasa? ¿Que esos suelos no son urbanos? Ujú. ¿Por qué eso no está urbanizado? Explícame algo, porque si está llevando algo en un suelo que no es urbano, pues usted me dirá en dónde se está metiendo. Agua también lo lleva el señor Héctor. Y agua lo lleva el señor esto, claro. Yo alucino con estas cositas que está pasando. Por otro lado, Está divertido esto, ¿eh? sí. Es decir, los políticos creen que los ciudadanos son tontos No, esto está divertido. y le toman el pelo. Yo asfalto, pues yo saco la red, yo salto. Y le toman el pelo. Lo Un bueno- lo plan bueno- de choque. Lo bueno Un plan que de se le choque de está, limpiar todos los barrios. lo bueno que se le está solucionando los problemas a los vecinos. Que sigan. ¿Eh? Yo Que no sé. Que sigan con ese maratón. La Vamos a verdad ver. que Dice- hombre, hay que buscarle el lado positivo. Sí, bueno, No, podemos se le está buscar el lado solucionando los positivo, que problemas. Si se beneficia, Claro, si los beneficia vecinos al vecinas, ciudadano, que sí. bienvenido. Pero Al- cuidadito que tiene final le que damos un ser premio. dentro de las normas, porque se pueden equivocar y tener un problema y después no vengan a quejarse.
Al final después no vengan a quejarse. Le damos un premio. Dice, desestima al ayuntamiento la petición de daño al adjudicatario de la maleta. Es decir, que el ayuntamiento a don Julián Gómez del Castillo le pidió una indemnización por daño y el juez le ha dicho, oiga, no. ¿Con qué daño le ha hecho? Un título menos. Qué bien. Un logro menos. Ellos los entrega, ellos se los quita y después le quieren pedir daños también. Y el pueblo mirando como tonto cómo juegan con las cosas públicas. Pero mire, con todo este tiempo ya que ha asumido los terrenos del ayuntamiento, de esa milla de oro que vale un montón de millones y millones y millones, que no caben los bancos. Adjudicó el mismo partido que le reclama judicialmente. Pero todos esos millones y millones que dice que hay montones de empresas y no sé cuánta gente interesada por esa milla de oro, porque no se pone en marcha. Si iban a crear un montón de puestos de trabajo que iban a acabar con el paro de Canarias y de todo media Andalucía. Es una pena la clase política que tenemos porque no está a la altura de las circunstancias y hacen las cosas que están haciendo. Quería comentarle un tema que ha pasado y recientemente, que la Consejería de Seguridad la Consejería de Seguridad se ve obligada no a autorizar la celebración de la majadilla Sunset Trail. El concejal lo que dice es que el EDE del área, Agustín Arecibia, explica que su departamento ha recibido informe de la entidad responsable del plan de seguridad de esta prueba deportiva que acoge, que dada a la situación, se recomienda la necesidad imperiosa de aplazamiento y suspensión de esta carrera debido al riesgo muy alto de condiciones que no garantiza la seguridad para las personas. Mire, yo le digo una cosa, está indignado la gente, Esto no se le hace. En primer lugar, se tenía que saber exactamente cómo estaba lo de las alertas. Pero usted una hora antes no le puede mandar una comunicación. Y usted le manda a la policía para que le lleve una comunicación para que se suspenda. Y el propio jefe del plan de seguridad le dice, oiga, eso no es una obligación. Eso es una recomendación. Por lo tanto, se lo dijo a la policía y la policía dice, bueno, pues entonces, ustedes mismos, se va a empezar la carrera, le quita, con el ayuntamiento colaboraba con las ambulancias y todo, pero le quitamos el servicio. Claro, ya usted me jodió en el plan de seguridad, porque sin el servicio ese no puede salir nadie. Eso no se hace. Eso no se hace. Era una recomendación, no una obligación. Y la alerta no era ante él de tampoco. Señores, que esta gente que ha organizado se ha gastado mucho dinero, que han traído personas de afuera, que cuánto tiempo llevan organizando, que le pidieron al cabildo el permiso, se lo dieron, y una hora antes manda a la policía a decirle que no pueden empezar. Es lamentable lo que ha sucedido, y esto va a traer cola. Hombre, esto va a ir posiblemente a los juzgados, porque me parece injusto que no tenga la previsión clara de que ese día cómo va a estar la temperatura. Y donde nos vamos a ir nosotros a publicidad, y la verdad, y el concejal de deporte no estaba ahí. Porque no, se le llamaba y no cogía el teléfono. Le llamó pero no cogió el teléfono. Pues porque estaba entregando trofeos. Sí. Y sacándose fotos. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.